Durante los últimos meses hemos estado intentando descifrar cómo va a ser este año 2026 a base de reportes de auténticos gigantes como Bloomberg, como Grayscale, como Coinbase Ventures, pero nos falta el más importante. Y por supuesto que el más importante todos pensaremos en el mismo, que es BlackRock. Y tengo que avisar antes de comenzar el reporte que este, sin ningún tipo de duda, es el que más me ha aportado. Es el reporte que más me ha enseñado porque es una auténtica masterclass de geopolítica, de economía y de inversión. Nos va a aportar muchísimo sobre sectores que quizás ni siquiera nos habíamos planteado y que en algunos casos son un auténtico problema y que tenemos que estar muy atentos. Así que vamos al reporte de BlackRock porque es una auténtica maravilla. En este reporte y en los demás que hemos hecho tenemos una broma en el equipo de que debo de ser el único que se lee todos estos reportes detenidamente, va subrayando las partes más importantes porque me parecen una auténtica maravilla. Y como seguramente ustedes no lo han leído, os lo voy a traer en este formato de vídeo con mis humildes aportaciones y comentarios, porque en este tipo de reportes no puedo decir otra cosa. Humildes aportaciones y comentarios desde mi ignorancia y desde pues mi forma de ver el mundo, porque habrá cosas bastante interesantes. Además, BlackRock intenta no mojarse y va siendo muy políticamente correcto, cosa que yo no voy a hacer tanto. Y vamos a comenzar con las megafuerzas, una oportunidad de inversión. Y aquí hay un término que me gusta mucho, sabéis que lo utilizo hace mucho tiempo y veo que también lo han utilizado aquí, y es que las megafuerzas son grandes cambios estructurales que afectan la inversión actual y futura. Y aquí lo que nos trae es una serie, porque realmente son 5 reportes diferentes, de las 5 megafuerzas que estamos rastreando y compartiendo nuestra investigación sobre cada una de ellas a lo largo del tiempo. Y esto está realizada la investigación por BlackRock Investment Institute, que es el instituto de la inversión de BlackRock. Ellos hacen unos estudios maravillosos y vamos a comenzar por el primer punto: divergencia demográfica. Fijaros, seguramente muchos no esperabais que empiece por aquí, pero es muy importante y seguramente lo hemos escuchado en alguna ocasión, nos hemos planteado todo esto, pero vamos a ver desde BlackRock qué nos indican sobre los riesgos y las oportunidades de este tipo de cosas, que son las divergencias demográficas. Economías envejecidas versus economías más jóvenes. El envejecimiento de la población en las principales economías está a punto de limitar la capacidad de producción y crecimiento de los países, lo que deja a los gobiernos con menos ingresos fiscales para cubrir los mayores gastos en jubilación y atención médica. Y creo que hasta aquí todos tenemos muy claro la fórmula. Si se ingresa menos por el tema fiscal, si se cobran menos impuestos y hay más gasto, hay que subir los impuestos. Por lo tanto, esto ya comenzamos bastante mal en este sentido. Pero nos da varias soluciones. Veamos el potencial en avances tecnológicos y médicos que ayuden a compensar estos riesgos y presenten oportunidades. Por el contrario, como no se haga, los países con gente más joven y clase media en crecimiento van a verse muy aprovechadas de todo esto. Y no sé si es bueno o malo, vamos a ver los datos. Crecimiento e inflación. Una fuerza laboral en disminución implica que una economía no puede crecer tan rápido como antes. Esto creo que lo tenemos todo clarísimo. Los gobiernos pueden intentar impulsar una fuerza laboral en disminución atrayendo trabajadores de otros países, aumentando la proporción de mujeres y otros grupos subrepresentados en la fuerza laboral o incrementando la productividad mediante la inversión en automatización e inteligencia artificial. Aquí nos han dicho demasiadas cosas en toda esta frase. Lo primero, impulsar una fuerza laboral en disminución atrayendo a los trabajadores de otros países. Esto no quieren ponerlo, pero es tan sencillo como el término que ya está inventado: inmigración. Y lo digo desde un punto de vista muy tranquilo porque yo y toda mi familia hemos sido inmigrantes toda la vida. Por lo tanto, hablo muy claro de todo este tema. Sabemos los problemas que lleva. Sabemos que esto, como no sea un tema controlado, es todo lo contrario. Porque no se produce, porque no aporta absolutamente nada si no está organizado. Pero, como vemos, es realmente necesario.
es necesario para que un país esté funcionando. Aquí también nos indican un tema de un grupo subrepresentado como las mujeres en la fuerza laboral. Esto es un tema que me parece bastante curioso porque creo que el número, no estamos en 1970, el número es ya en los países desarrollados pues prácticamente indistinguible de los hombres, por lo menos es mi percepción, pero no tengo los datos exactos, tampoco los han querido indicar, y esto son ciertos temas de manipulación bajo mi punto de vista por parte de BlackRock, de no indicar realmente, no, mira, es que podría haber un 30% más de mujeres porque es un grupo subrepresentado. No han traído los datos, por lo tanto me parece que igual que no utilizar el tema de inmigración, igual esto, allí hay alguna cosa que se van callando, pero en cualquier caso son cosas que hay que tener en cuenta. Y en cualquier caso, aún con todo esto lo que nos comentan, también nos dicen claramente, no es suficiente para mantener el crecimiento de las fuerzas laborales y las economías del G7 a un ritmo similar al anterior. En nuestra opinión, el envejecimiento también podría resultar inflacionario. Los jubilados dejan de generar ingresos, pero no suelen gastar menos. Creo que también es un punto muy positivo. Al mismo tiempo que se desacelera esa recaudación fiscal, pues tenemos unos gastos, como nos lo han comentado anteriormente, en sanidad muy altos por todo este tipo de cosas y por supuesto que en jubilación. Y si nos vamos al siguiente punto, que es el estudio de caso Japón, recuerdo que la economía de Japón lleva disminuyendo desde 1994, la población en edad laboral lleva disminuyendo desde 1994. Tenemos un caso que aquí lo menciona, que es aumentar la proporción de mujeres. Nos indica aquí claramente que Japón, esto es una de las principales cosas por las cuales apostó. A corto plazo te puede resultar bien, pero a largo plazo hemos visto que genera todo lo contrario. Porque las mujeres, cuanto más trabajan, menos hijos tienen. Y esto, de nuevo, no me meto a decir si es bueno o malo, si debería ser o no debería ser así, pero los datos nos dicen exactamente esto. Entonces es como una solución a corto plazo, pero no soluciona absolutamente nada. Y entendedme bien, ¿no? Aquí es donde entra una de esas humildes aportaciones. Creo que todos estamos en las mismas y queremos que nuestros padres o nuestros abuelos sean eternos y que vivan 500 años si es necesario. Pero el problema no es que haya cada vez más gente mayor, el problema es que cada vez nace menos gente joven. Entonces, ese es el único problema que hay. Porque sobre todo en las economías más desarrolladas no queremos tener hijos. Y eso es el real problema, no que cada vez nuestros mayores vivan más, bajo mi punto de vista. Pero si nos vamos a las implicaciones para la inversión, creemos que la dispersión de los resultados genera abundantes oportunidades de inversión. Y nos indican que los sectores sanitarios son muy potentes en Estados Unidos y Europa. Ya nos va dando ciertos puntos de, oye, que esto, que son los más desarrollados, tienen aquí el sector sanitario que va a estar en auge porque no les va a quedar otra. Esta gente ha estado trabajando toda la vida para ahora disfrutar de la mejor manera posible, con la mayor calidad posible. Dentro de los mercados emergentes vemos oportunidades en aquellos que mejor pueden capitalizar su creciente población en edad laboral. Por ejemplo, mejorando la participación laboral o buscando incrementar la inversión en capital productivo. Básicamente, India, Indonesia, México y Arabia Saudita. Nos lo indican claramente. Si esta gente, o estos países, o estas potencias, porque todos son potencias, pueden jugar bien sus cartas y capitalizar la población en edad laboral, van a salir ganando. El problema, que esto es un juego de cartas para el tema político. Y para hacerlo hay que trabajar. Dudo que se jueguen bien estas cartas, sobre todo en lo que tenga cierta pinta de democracia. Quizás en India, en Arabia Saudita, veamos un poco, pero vemos que la democracia tiene ese problema de mis 4 añitos y luego veremos a ver qué pasa. Otra humilde aportación en la que puedo estar totalmente equivocado de nuevo, pero para eso es el canal de Onshin School, para que yo diga aquí las cosas que opino. IA, sin duda,
no podía faltar la IA como una de esas 5 megafuerzas que van a mover el mundo, que están moviendo el mundo. La pregunta de la IA. Aquí nos lo divide en 3 fases que creo que son muy interesantes. La fase de desarrollo, que es la carrera para construir la infraestructura que necesita la IA, porque esto no sale del aire, necesita una enorme infraestructura para que sea posible. Es decir, si ahora mismo todo el mundo compramos y nos ponemos en casa nuestra televisión, como no haya un enchufe, es muy difícil que eso funcione. Y para que haya un enchufe tiene que haber una infraestructura eléctrica. Y esto es a lo que vamos. Estamos en un punto que nosotros lo vemos porque es todo digital para el usuario final, pero para los que lo montan no tiene nada que ver con digital. Utiliza espacio físico, recursos, muchísima agua, muchísima electricidad. Por lo tanto, esto es algo físico que no nos llega tanto. Pero es necesario porque sin esto no puede escalar y no puede ir a la fase número 2, que es la fase de adopción. A medida que la infraestructura crece y las aplicaciones de IA maduran, es probable que la adopción se acelere empaquetada en diferentes aplicaciones y software. Fase 3, transformación. En esta fase, las empresas pueden aprovechar al máximo el valor de la adopción de IA a medida que se producen amplias ganancias de productividad y surgen nuevos modelos de negocios e industrias. Ahora bien, si nosotros nos vamos a ver realmente este tema que seguro que todos nos hemos preguntado alguna vez, y cuanto pasa cada mes prácticamente vuelvo a esa pregunta viendo el avance de la IA, ¿cuáles son los sectores en los que más afecta la IA? ¿Cuáles sectores en los que menos? Y sobre todo nos indica aquí en qué sectores, si trabajamos, debemos de tener una reconversión profesional generalizada, reconvertirnos, adaptarnos, y en cuáles de esos sectores pues no es tan necesario, por lo menos en el momento actual, porque como bien nos ponen aquí el BlackRock Investment Institute, que observamos que la IA se está implementando de forma desigual en los diferentes sectores. Y fijaros, ¿dónde está más implementada la IA que puede reducir el tiempo, de que puede hacer realmente muchas más cosas? Los servicios financieros, casi un 50%. Los servicios de información, 43%, servicios de educación, 27%, healthcare, sanidad, un 20%, logística, 19%, y manufacturing y construcción, 15-16%. Cuidado con esto porque nos vamos a una combinación perfecta entre lo que es los servicios de sanidad, que van a estar aumentando, junto con que la IA es donde menos puede automatizar las tareas. Podrá automatizarlas, pero en la investigación, en la fase de investigación de enfermedades, soluciones, vacunas, etc., ahí es donde aporta mucho más que pues en el día a día. Y esto nos da una combinación muy estable para el sector sanitario, para el sector de logística, para el sector de la construcción y del manufacturing, que es pues esa fabricación. Fijaros que estos son los sectores donde menos riesgo tienen de que la IA pues, pueda afectarlo. No es tampoco bueno, vamos a decirlo así, ¿no? Porque fijaros, logística, a pesar de los coches autónomos, lo demás, esto está muy lejos de hacerse una realidad, de decir que la logística va a funcionar de una forma muy automatizada, porque logística, un poquito de estos sectores, quizás después del sector financiero, quizás es donde tengo un poquito más de conocimiento, la logística va a tardar mucho en adaptarse porque sobre todo lo que hay hasta ahora es algo bastante antiguo. Las fábricas, cómo cargar, cómo descargar, es muy difícil que se automatice bastante en un periodo corto de tiempo. Se podrá hacer hasta un cierto punto, pero de momento la logística también es bastante interesante, que está protegida o no está preparada para la IA, porque realmente es difícil de decir si la IA que entra es bueno o malo, si nos va a dejar a todos sin trabajo o no. Es difícil en el punto actual. Sin embargo, es importante entender que si estamos en el sector de la información, sector de los servicios financieros, reconversión profesional, espabilar y formarnos y saber más
de la IA de lo que sabíamos el año pasado, y así todos los años para poder estar al día. Y si nos vamos a esta inversión, por supuesto que la IA que conlleva, recordad la fase número 1, desarrollo, infraestructura, la infraestructura que conlleva, pues gastos en energía. Y fijaros que nos indica aquí, el gasto total en infraestructura de IA y energía podría acercarse a los niveles de la revolución industrial. Las mejoras de eficiencia impulsadas por la IA podrían compensar posteriormente parte del aumento inicial de la demanda energética. Y esto es un tema bastante complicado. Oye, vamos a intentar hacer lo necesario ahora y si nos sale bien la jugada, todos estos años y tiempo de sufrimiento me refiero a tener que pagar cosas que no debería ser normal por electricidad, por energía, bueno, pues a lo mejor lo vemos compensado. Pero para eso vamos a ver cuánto tiempo es necesario que esté tan desequilibrado el sector de la energía para el usuario retail. En cualquier caso, si nos vamos directamente a esa transformación, ¿en cuáles son los sectores concretamente? Hemos dicho que es el sector energético, pero nos da aquí más pistas. Infraestructura en la nube, los chips y los sistemas de gestión de datos. Vemos oportunidades que se extienden más allá de la tecnología, incluyendo los servicios públicos, la industria, la energía y el sector inmobiliario, impulsado gracias a la fase en la que nos encontramos ahora. Podrían surgir futuros ganadores en áreas inesperadas. Puede que no sean los sectores que adoptan la IA los que finalmente capturen valor. Las ganancias de productividad impulsadas por la IA en ciertos sectores pueden no necesariamente resultar en que estos mismos sectores capturen una parte proporcional del valor económico. No significa si tú en el sector financiero vas a tener mucha más IA, es que vayas a tener más beneficio. Ese también es un punto importante que nos destacan para no hacer como una línea que es directamente proporcional. Y aparte de esto, en este punto la fragmentación geopolítica y competencia económica es un punto muy complicado. La verdad que esto es algo en lo cual se puede profundizar muchísimo más. Y creo que no soy la persona adecuada en profundizar en esto. Hay personas con mucho más conocimiento, soy un completo ignorante en todo esto. Pero lo que nos trata de decir este punto que está cambiando el mundo es que se están reconfigurando las cadenas de suministro globales. Y es que básicamente está cada vez el mundo polarizándose más y dejando claro quién están en cuál bando. Y obligando a elegir a los países a su bando, porque se está reconfigurando todo esto y esta reconfiguración de la logística es lo que es fruto de todo esto. Y esto lo encontramos aquí, como nos lo indica BlackRock, que observamos que los países priorizan la seguridad nacional y la resiliencia sobre la eficiencia económica. Que si, por ejemplo, tú no me gustas o generas cierto peligro, prefiero perder que hacer negocios contigo. Y esto es algo lógico, al fin y al cabo. Un aumento de la inversión en tecnología, energía, infraestructura y defensa podría generar oportunidades, porque aquí nos indican claramente de que la inversión en defensa está aumentando. Hay un pequeño mapa, ¿no?, que nos va indicando también que aunque es por una votación de las Naciones Unidas, nos va indicando un poco cómo se está polarizando el mundo, como veis, en colores naranja, rojo y verde, tomando ese bando del cual hablaba antes. Y todo esto, ¿qué problema tiene? Lo primero, el problema de los conflictos. Y lo segundo, si hablamos del tema más económico, por supuesto no hay nada más económico que los conflictos y las guerras, esto no hay ningún tipo de duda, pero económico a nivel de inversión a nuestro pequeño nivel, ¿no?, de inversores, un menor crecimiento y una mayor inflación, porque si en vez de enfocarte en crecer, te enfocas en defenderte del vecino, del otro, o atacar al vecino o al otro, pues eso conlleva un menor crecimiento, por desgracia.
Creemos que el crecimiento económico será volátil y más vulnerable a los shocks. Es decir, los próximos años, y esto se parece bastante aquí al tema de cripto, lo que nos indica es que el capital, el crecimiento, será bastante volátil y muy selectivo. No va a ser simplemente una economía global, mundial, que va creciendo. Van a ir creciendo unos pocos y van a verse afectados otros, pero no va a ser algo tan general. Y esto, al fin y al cabo, es básicamente el setup que se nos está quedando para todo prácticamente. Algo mucho más polarizado, una logística de que, oye, en vez de que mi barco pase por aquí, ya no dejo que tus barcos pasen, tienes que dar la vuelta por otro lado, hacer amigos diferentes a los que tenías, reestructurar, como nos lo indica aquí, las cadenas de suministro globales, lo cual pues creo que es un paso para atrás de lo que llevábamos construyendo, pero al final esto es el mundo y es como va avanzando y no nos va a preguntar si nos gusta esto más o nos gusta esto menos. Y antes de pasar al futuro de las finanzas, que es seguramente lo que más interese, hay otra en la cual voy a ser muy breve porque si de geopolítica entiendo poco, de lo que es el tema de la transición hacia una economía baja en carbono, menos aún, como os imagináis, las energías renovables. Y voy a destacar los puntos sin ninguna aportación porque, como os digo, creo que puedo aportar bien poco aquí. Y es que nos indica BlackRock que estamos observando de cerca cómo estas políticas, es decir, después de la elección de Trump, se entrelazan con el rápido cambio tecnológico para modificar la trayectoria de la transición y las oportunidades de inversión a partir de ahora. Porque por un lado tenemos todo el tema verde, pero se ha vendido más que un cambio, se ha vendido como una ideología y creo que ese es el principal problema, de que esto tiene sentido pero no como ideología y teniendo en cuenta por supuesto otras cosas, porque si tienes los molinos funcionando pero esos molinos hacen que la fábrica que dé trabajo no pueda funcionar, pues vamos mal, ¿no? Entonces ese es uno de los principales problemas, pero creo que el punto más importante concretamente de este tema de la transición baja en carbono, que es uno de los 5 puntos que están cambiando el mundo, es que la energía es el núcleo de todo. La seguridad, la fragmentación geopolítica, el futuro de las finanzas, la divergencia demográfica, todo está alrededor del sistema energético, porque es el motor, como nos indican aquí bien en el reporte de BlackRock. Y es un tema muy importante, porque al fin y al cabo deberíamos de empezar a cambiar, y los países deberían de empezar a cambiar esto, no a una filosofía, sino a algo un poco ya enfocado en lo práctico y dando a entender que es el centro de todo. Y si para que funcione una fábrica y dé trabajo y que la gente funcione hay que echar un poco de carbón, que es lo que están haciendo pues en Asia o lo que está volviendo a hacer Trump o algún país también europeo, pues a lo mejor habrá que echarle un poco de carbón porque eso es lo principal y no una ideología. Esa es una pequeña aportación. A mí me gusta destacar lo que son aportaciones de lo que pone aquí porque, como os digo, hay áreas en las cuales no puedo daros nada, simplemente mi opinión. Y por supuesto lo último, el futuro de las finanzas, la quinta megafuerza. Y aquí es donde nosotros tenemos mucho más material porque está mucho más relacionado. La innovación tecnológica. Una arquitectura financiera que cambia rápidamente. Este es el sector, hemos visto, que más está cambiando las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial. Y vamos a verlo con datos porque son bastante más sorprendentes de lo que esperaba. Aquí nos indican que creemos que los bancos seguirán frenando el crédito, lo que significa que es probable que las empresas recurran a los mercados de capitales, los préstamos privados y otras fuentes de crédito no tradicionales. ¿Qué es esto? Esto, amigos y amigas, es lo más cerca que están las criptomonedas. Que las empresas recurran a los mercados de capitales, los préstamos privados y otras fuentes de crédito no tradicionales, porque los bancos siguen frenando el crédito.
La innovación fintech de pagos, monedas digitales, tokenización de activos e inteligencia artificial probablemente desempeñará un papel clave en la evolución del sistema financiero, la regulación y las políticas en quienes serán los probables beneficiarios. Esto, sin duda, aquí lo ponen, probablemente desempeñará. No, esto está clarísimo. Y todo esto directamente, yo no sé, pero cómo lo ven ustedes, pero es que yo veo aquí claramente que va gritando cripto. Cripto, es que directamente todo lo que leo aquí, veo cripto la palabra, no veo otra cosa más que esto. Aparte de todo esto, fijaros, el gráfico desde marzo de 2022, un tema sobre todo, hablamos aquí 2022, marzo, vamos a ver en naranja el tema de los depósitos hacia los bancos y el Money Market Funds. Fijaros la divergencia que tenemos y que los depósitos hacia los bancos vemos cómo está cayendo en picado y lleva prácticamente pues 2 años sin levantar cabeza. Y esto tiene sus partes positivas y sus partes negativas. La positiva es que es un mercado más competitivo. Viendo que cada vez hay menos depósitos, por los últimos 18 meses los bancos estadounidenses han visto una contracción en los depósitos a un ritmo sin precedentes. Los bancos tendrán que adaptar su mercado más competitivo. Esto es una buena noticia para el retail, para el ahorrador, pero significa que no pueden financiar préstamos a bajo precio pagando tasas inferiores. Entonces, tiene su parte positiva de que tendrán que ofrecernos cada vez mejores cosas, pero la parte negativa en la cual realmente pues va a ser difícil conseguir crédito. Y lo que nos indica es esto: tokenización de activos, mercados que ofrezcan liquidez alternativa. Y creo que aquí es donde entran muchas de las cosas que se han estado testeando. Tokenización, sabéis que va a un ritmo muy fuerte y ya cosas sólidas que se están creando. El mercado de fuentes de crédito, de capital, de liquidez fuera del sistema tradicional, donde cada uno de nosotros pueda aportar liquidez para que una empresa tome esa liquidez con un marco legal bien establecido, va a cambiar completamente todo esto. Y creo que no hay otra tecnología en la que se pueda hacer que no es blockchain, que las criptomonedas y todas las cosas que se llevan ya 10 años probando, desde el DeFi hasta los NFTs, hasta la tokenización. Todo tiene cabida dentro de esta nueva arquitectura financiera que, como hemos visto, es la que más cambia. Igual que hemos visto que si quieres algo estable, lo que hay que hacer es medicina, sector healthcare. Vemos que maravilla auténtica. Si estamos teniendo esas ganas de meternos en el lío, que es donde ya estamos seguramente todas y todos metidos, de finanzas, no queda otra. Y las finanzas son blockchain. Creo que esto es algo que hay que prácticamente patentarlo. La nueva estructura financiera es blockchain, no hay otra. Vemos que todo esto va directamente allí. Los bancos quieren dar menos préstamos y ¿dónde podemos recaudar ese capital? Hay un mundo entero en blockchain que con un simplemente clic, con un smart contract, puede aportar ese capital para que esta nueva arquitectura financiera esté funcionando. Espero que os haya gustado el vídeo. ¿Veis? Esto es un formato diferente. Esto es un formato bastante más largo que se puede también escuchar, ¿vale? Y dadle a like, suscribiros, dejad un comentario con vuestras opiniones, porque seguramente entre todo esto hay cosas muy interesantes, quizás alguna barbaridad que haya soltado yo, que también es muy probable, metiendo pues esas aportaciones por mi parte. Nos vemos en el próximo.